Hemos hablado algunas veces de John Wilkins y de la búsqueda de un lenguaje absoluto. Está el famoso ensayo de Borges sobre el idioma analítico de John Wilkins. Muchos al leerlo no habían oído hablar nunca de Wilkins y hasta pensaron que era un invento, como tantos otros, y los tantos claro, que ahí mismo escuela de Borges mete Borges, ¿no? Esa misma colección. Hemos dicho aquí en este programa humorístico, que sin embargo se especializa en estas cosas, que la riqueza de un idioma está más dada por su funcionamiento lógico que por el número de vocablos que contiene. A veces es hasta una mala señal que un idioma tenga demasiados vocablos, a veces. Muchos han pensado en la idea de un gran lenguaje comprensivo y expresivo del conocimiento humano, que no es lo mismo que un lenguaje que pueda ser fácilmente entendido por todos. A ver, son dos sueños diferentes. El sueño del esperanto, ese es el sueño de un idioma que cualquier desgraciado lo puede aprender en 10 minutos. El sueño de volver a la situación inmediatamente anterior a la construcción de la Torre de Babel. Ese es un sueño. Y el sueño de un lenguaje que permita comprender toda la gama de matices que uno es capaz de sentir y de pensar, ese es otro sueño. Este de hoy es el segundo sueño. Y John Wilkins, un inglés nacido en 1614, tuvo esa idea y trabajó muchos años para ver si conseguía hacer un lenguaje perfecto. Llegó a ser primer secretario de la Real Sociedad de Ciencias, de la que también era fundador un amigo de este programa, Ashmond, que era medio alquimista y estudiaba los orígenes de la masonería y tenía la certeza de haber encontrado la piedra filosofal. Digo, esa gente estaba en la Sociedad de Ciencias, claro. Wilkins siguió durante mucho tiempo las enseñanzas de Ashmond y después se dedicó a la teología, a la música, a la fabricación de colmenas transparentes para estudiar a las abejas. También anduvo buscando un planeta invisible, estuvo tratando de construir astronaves, hablamos del siglo XVII, ¿no? Sí, señor. Para comunicarse con la Luna, y también, como hemos visto, tratando de establecer un lenguaje completo y universal. En Oxford, Wilkins creó, siendo capellán del príncipe palatino Carlos Luis, una agrupación de investigadores que se llamaba Colegio Invisible. Entre sus adeptos estaban Christopher Wren, Robert Boyle, y este colegio fue incorporado después a la Real Sociedad. En fin, Wilkins tenía relación con miembros del grupo platónico de Cambridge, del cual hablaremos también algún día. Wren es el arquitecto que construyó Londres, ¿no? Y ahí estaba Newton en ese grupo. Claro. Este grupo reeditó textos esenciales de la alquimia en una colección de esas como la que hay ahora, ¿no? Textos esenciales de no sé qué. Sí. Robert Boyle publicó por esa época una obra llamada El químico escéptico, en la que insistía en la comprobación experimental de las afirmaciones teóricas, lo cual era adelantado para aquella época. Wilkins trabajó 4 años en la búsqueda de esa lengua, la lengua universal, con leyes bien acotadas. Publicó un escrito en 1668, 600 páginas, un escrito que permanece en el más absoluto de los olvidos, y ese olvido hubiera sido total y perfecto de no mediar la intervención de Borges, que escribió ese artículo. La ambición de Wilkins fue crear un sistema lingüístico universal en el cual cada una de las palabras se iba definiendo a sí misma y proporcionaba un conocimiento completo de la cosa representada y la situaba en una de las categorías de lo real. Vamos a ver qué quería Wilkins. Wilkins quería oír un sonido y que ya al oírlo supieras qué era. Al mismo tiempo que aprendés la palabra, aprendés su definición, porque el sonido es la definición. Maravilloso. Como si una palabra sola dijera mezcla de hidrógeno y oxígeno que sirve para navegar y para beber. Digo, cualquiera sea la definición del agua. Sí.
O sea, el sonido era definidor de la palabra. El significado y el significante iban juntos y marchando Vos en cabalgada. escuchabas algo y te decía lo que yo te acabo de decir sobre el agua. Pero ¿cómo? Muy bien, empezó Wilkins por dividir el universo en 40 categorías, subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género un monosílabo de 2 letras, a cada subgénero una consonante y a cada especie una vocal, y lo llamó idioma analítico. Por ejemplo, la sílaba D significa un elemento. Vos oís D, un elemento. Bien. La B es el primero de los elementos. La consonante B es el primero de los elementos. Vos escuchás Deb y sabés que estás hablando de un elemento y que ese elemento es el primero. Deva es una fracción. El primero de los elementos es el fuego, vos ya lo sabés al oír. Claro. Y Deva, la A agregada, es una fracción de ese elemento primero, que ya sabemos que es el fuego. Bien. Elemento, primer elemento, o sea, el fuego, y fracción de ese elemento. Deva es llama. Claro. Bien. Ahí va a decir chispa. Igual. Sin embargo, No. Después, No. después, esperá. y entonces no tenés que explicar una llama, porque conociendo el lenguaje, conocés el significado de todas las palabras en forma automática. Las palabras del idioma analítico de Wilkins, dice Borges, no son torpes símbolos arbitrarios. Cada una de las letras que la integran es significativa. Cada palabra es fatal. No hay sinónimos. Yo agregaría que no hay diccionario tampoco. No, claro. No hacen falta. Claro. Según Wilkins, los niños podrían asimilar esta lengua sin conocer cómo funcionaba, y después, más tarde en el colegio, descubrirían que además de una lengua, es una clave universal y una enciclopedia secreta. Bien. No tiene sentido, insisto, el diccionario en el idioma analítico de Wilkins. La palabra salmón, nuestra palabra salmón, no nos dice nada. En cambio, en la lengua de Wilkins, el vocablo con Z, ¿no? Fana, nos dice que se trata de un pez escamoso, fluvial y de carne rojiza. ¿Para qué decirle a uno que pez escamoso, fluvial y de carne rojiza quiere decir eso mismo? No hace falta. No hace falta. Zama. Zana quiere decir zana. Zana. 2 salmones. Listo. Wilkins pretendía darnos una escritura que transmitiese el conocimiento de cada cosa nombrada. Claro, la verdadera dificultad de ese idioma era dividir en clases todos los elementos del cosmos. Lo difícil era la clasificación. Claro. La que propuso Wilkins hoy parece insuficiente y hasta ambigua. Por ejemplo, la 8ª categoría, que era la de las piedras, distinguía solo entre piedras comunes, medianamente caras, preciosas, transparentes e insolubles. Chao. Y ante tal división, Borges recuerda la antigua enciclopedia china, de la cual siempre nos reímos de aquí, que se llama El mercado selecto de los conocimientos bienhechores. Ese es un título, caramba. Ahí se clasificaba a los animales de la siguiente forma. Los animales se dividen en: primero, pertenecientes al emperador; segundo, domesticados; tercero, que se agitan como locos; cuarto, dibujados con un pincel muy fino de piel de camello; quinto, que acaban de romper el cascarón; sexto, que de lejos parecen moscas. Extraordinario. Es buenísimo. La empresa de Wilkins tenía su raíz es la idea, en una noción religiosa del lenguaje. Dios habla directamente a los hombres, les da a conocer sus órdenes y sus prohibiciones. En el Corán también sucede esto. Los hebreos fueron aún más lejos en la mística de la Escritura Sagrada. Hágase la luz proviene de las letras mismas que compone la frase. Eso decían los cabalistas. Gracias a esas letras funcionaba el vocablo. El Dios de Israel creó el universo sirviéndose de los números comprendidos entre el 1 y el 10 y de las 22 letras del alfabeto. Las dibujó, las grabó, las combinó, las permutó y produjo con ella todo lo que es y todo lo que será. Eso decían los cabalistas, solo por las letras. Según los cristianos, Dios escribió 2 libros.
El segundo de ellos es el universo. Bacon aseguró que las escrituras nos revelan su voluntad y el universo, el libro de las criaturas, nos revela su poder. Sí. Galileo decía: no podemos comprender el universo sin antes haber estudiado la lengua y los caracteres en que está escrito. La lengua de este libro es matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras. Pero Wilkins estaba un poco loco. Sospechaba que los hombres llegarían algún día a la luna y quería inventariar todo lo existente en el mundo en forma sencilla, pero no pudo hacer mucho. Wilkins tuvo un discípulo que se llamaba Robert Heinlein, que había inventado el lenguaje acelerado, porque decía que la mente podía perder parte de sus sustancias al rozar con las palabras. Es una idea interesante. Sí, señor. Él decía: toda expresión es un mensaje de inteligencia. E incluso la expresión es el efecto de la lucha de la inteligencia contra los obstáculos del habla. Es decir, Heinlein pensaba que no se podía expresar todo lo que uno pensaba y que lo que llegaba era bastante menos. Heinlein sospechaba que yo en este momento estaba pensando cosas muy profundas, pero que ante las dificultades del habla, estas cosas les llegaban a ustedes bajo la forma de estupideces. Heinlein resolvió hacer algo al respecto e inventó un vocabulario música rápido y sutil. Se componía de acentos y vocales que multiplicaban el número de sonidos posibles, como si usted, además de hablar, cantara e hiciera ruiditos. Lo bautizó Speed Talk, algo así como rap y palabra, y ahorraba tiempo. Además, decía que todas las definiciones en ese idioma eran complejas y no contradictorias. No existía la paradoja, porque las paradojas surgían del conflicto que se producía en la mente cuando tenía que luchar contra el habla, y en eso tiene cierta razón. Sí, señor. Salvo que uno piense, como algunos, incluso algunos en esta mesa, Sí. que solamente existe lo que se puede nombrar, y que cuando uno deja de decir, deja de pensar también. Si renunciamos al lenguaje, renunciamos también al pensamiento. Lo dicho en ese pensamiento es una bella idea, solo en términos de la enunciación de esa idea. Quizás no haya nada detrás. Muy bien. Hay una cita de Chesterton que Borges utiliza mucho más de lo que quizá merece la cita. Y esta cita parece darle la razón a Heinlein, y dice: el hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal, y cree, sin embargo, que esos tintes son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y chillidos. Eso sería el idioma, ¿no? El habla. Es decir, por un lado piensa que el universo es absolutamente complejo, y por el otro piensa que se puede expresar esa complejidad por un sistema más o menos chambón de ruiditos, y esto le parece un despropósito, ¿no? Pero acá hay una trampa en la cita de Chesterton. A mí me parece que en la descripción de la variedad del universo se pone un matiz, se exagera esa variedad, y por el contrario se menosprecia la variedad del lenguaje. Vaya a saber, diría yo, si el universo es tan variado, y vaya a saber si el lenguaje es tan monocorde. Pero en general tiene cierta razón Chesterton. Pero es un lindo tema de pensamiento, sí. No de discusión, solo de pensamiento, de cavilación. Termino esta charla con la noticia de un idioma muy extraño, del que he sabido hace poco, ¿no? Que varía según sea el que lo habla. Parece que no lejos de Ceilán hay un idioma para los ancianos, otro para las mujeres, otro para las mujeres solteras, y los mismos significados varían de palabra según este cambio de categoría. Incluso parece que el lenguaje de las mujeres solteras es de pocas palabras, porque aquí se piensa que el silencio
es algo virtuoso, ¿no? Y así la palabra que representa escuela es para el anciano algo parecido a recuerdo. Para el joven la palabra se parece a trabajo, y el que nunca fue a la escuela escucha algo así como pérdida de tiempo. Me gusta ese lenguaje porque además presenta unas dificultades. Nadie permanece en la misma categoría toda su vida. Y además se puede pertenecer a dos categorías al mismo tiempo. Se puede ser soltero y morocho, porque también dicen que los morochos tienen un lenguaje, los rubios otro, y los pelirrojos también tienen el suyo, un lenguaje destinado a desaparecer. Entonces se producen arduas cuestiones. Un anciano que a su vez es pelirrojo no sabe si usar el lenguaje de los viejos o el de los pelirrojos. Otros detalles. Algunas palabras preanuncian una mentira. Ciertas palabras pronunciadas en medio de una oración anuncian que todo lo que siga será mentira hasta tanto no aparezca otra palabra que cancele la mentira y abra otra vez la llave de la verdad. Algo así como una negación en una formulación lógica. Pero cuidado, porque a veces esta palabra se repite y en este caso la negación tiene el efecto de una afirmación. Si está indicada la negación un número impar de veces, negará. Y si está indicada un número par de veces, afirmará. Muy bien. Es muy difícil en medio de un discurso llevar la cuenta exacta de las veces que el tipo dice esta palabra para saber si el periodo siguiente es verdad o mentira. ¿En qué sentido me lo decís? Es una frase común en esa región. ¿Par o impar? Pregunta. ¿Par o impar? Por todas estas razones sigo viviendo aquí. Qué buena charla. Y digo, estaba por decir que la mayor parte de nuestras conversaciones, pero voy a decir, quizás las más interesantes de las muchísimas conversaciones interesantes que hemos tenido en las últimas décadas, querido Alejandro, han circulado sobre variaciones de este tema. Pero el entusiasmo que me produce esa historia, vamos a limitarlo porque hay que dedicar la charla. Y estaba pensando en muchos dedicandos. Bueno, tenemos al amigo Jacobson, que alguna vez afirmó que allí donde la cosa se nombra y aparece la otra cosa también, bueno, hay una forma de la verdad. El otro día presentaba el libro su amigo Muleiro, que toma de la palabra garca, por oligarca, este tipo de concepto. El amigo Wittgenstein... No, yo no creo que venga de allí. No, él usa la afirmación jacobsoniana para decir cómo funciona entre nosotros. No. Claro. Estaba pensando en el golem también, que tenía la virtud como artefacto de arcilla de que esas palabras escritas en su frente fueran las que le dieran, una de ellas la vida, y al suprimir una letra, la muerte, y justamente allí el golem era, como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el hilo en la palabra nido. Pero pensaba muy especialmente en nuestro amigo Michel Foucault, que alguna vez escribió un libro maravilloso, era el año 62, si no me equivoco, y el que estaba de moda era Sartre, y este hombre empezó un libro que dice, este libro parte de la risa que me produjo la lectura de un cuento de Borges, que es el alfabeto analítico. Sí, así es verdad. El libro, no es las palabras y las cosas, es un libro maravilloso sobre el conocimiento. Pero también debemos decir, Alejandro, que en un terreno más cercano, digamos que hay una forma donde las ambigüedades, la anfibología pasan por otro lado, y que una lengua va adquiriendo consistencia en esa extraña relación que los hombres y las mujeres establecemos con la verdad, y que hay lenguas que al haber sonado de un modo, al haber dicho las cosas de un modo, pueden empezar a diluirse cuando la verdad que había en ellas se va derritiendo, la va transformando, quizás no en ese prefijo que anunciaba ya la mentira, sino en la ausencia tramposa de ese prefijo. Y finalmente eso va haciendo que las palabras desaparezcan, y con las palabras los recuerdos, y con los recuerdos las mismas personas que pronunciaron esas palabras falsamente. Cuando la lengua se diluye así, lo único que queda es el chamullo. Y el chamullo un vocablo que también pertenece a otro idioma, que no es el de Wilkins ni es el castellano. El chamullo es el tango que vamos a escuchar ahora con el sexteto de Mariano Mores, y es un tango que no tiene palabras.